Bienvenidos una vez más a su canal de chismecitos favoritos, ese rinconcito donde el drama, la farándula y las últimas noticias de sus celebridades preferidas cobran vida. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy, mis chismosos de corazón, tenemos un tema que está que arde. Sí, como lo vieron en el título, vamos a sumergirnos de nuevo en el culebrón turco que parece resistirse a llegar a su fin, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Pensaban que ya lo habíamos superado? Pues agárrense fuerte porque la novela continúa, con giros inesperados y nuevos capítulos que te dejarán boquiabierto. Prepárense para enterarse de todo lo que está pasando entre estos dos bombones que nos robaron el corazón y nos hicieron suspirar con Erkencikus. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, un favorcito rapidísimo, como siempre. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta gran familia pero aún no le han dado al botoncito rojo, este es el momento ideal. Suscríbanse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise al instante cada vez que subamos contenido fresquito y jugoso, recién salido del horno de la farándula. Y por supuesto, no se olviden de dejarnos un like bien grande si el vídeo les gusta, porque así sabemos que este tipo de contenido es de su interés y nos da un empujón para traerles más chismes calientitos directo a la vena. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. ¡Ay, Demet y Can! ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Parece que estos dos no se pueden olvidar el uno al otro, a pesar de que ya han transcurrido varios años desde que protagonizaron esa exitosísima serie que los catapultó a la fama mundial y los convirtió en íconos de la televisión turca. Y es que, seamos honestos, la química que tenían en pantalla era innegable. Era palpable. La chispa saltaba a través de la pantalla, la tensión romántica era casi tangible. Mucha gente, incluyéndome, fantaseaba con que su romance traspasara la ficción, que los personajes de Sanem y Can se convirtieran en una realidad, que el cuento de hadas se hiciera carne. Y aunque hubo rumores, fotos comprometedoras captadas por los paparazzi y hasta declaraciones ambiguas que alimentaron las esperanzas de los fans, nunca se confirmó nada oficialmente. Ambos siguieron sus caminos por separado, explorando nuevas oportunidades profesionales, abrazando nuevos proyectos y, por supuesto, abriéndose a nuevas oportunidades amorosas. Demet, como muchos de ustedes saben, se casó con el guapísimo Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que parecía sacada directamente de un cuento de hadas moderno. La ceremonia fue espectacular, con una decoración de ensueño, invitados de lujo y un ambiente de pura magia. La novia lucía radiante con un vestido espectacular que resaltaba su belleza natural y una sonrisa que irradiaba felicidad. Todo parecía indicar que había encontrado la felicidad definitiva, que había encontrado a su príncipe azul y que juntos vivirían una historia de amor digna de Hollywood. Sin embargo, para sorpresa de muchos, para asombro de la prensa rosa y para decepción de sus fans, el matrimonio duró menos de lo que canta un gallo. Menos de un año. La noticia de su divorcio cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, generando un tsunami de especulaciones y preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida, tan estable y tan prometedora se había derrumbado tan rápido? ¿Qué fuerzas ocultas habían provocado la ruptura de este idilio? Y aquí es donde la cosa se pone, si cabe, aún más interesante, porque inevitablemente, como una sombra persistente del pasado, el nombre de Can Yaman volvió a salir a la palestra. Los rumores de que él podría haber influido, de una manera u otra, en el divorcio de Demet resurgieron con fuerza, alimentados por ciertas actitudes y comentarios del actor que, digamos, no pasaron desapercibidos ni para los medios ni para los fans más observadores. Porque, amigos, Can Yaman parece que no ha dejado del todo de coquetear con Demet, incluso después de su matrimonio y posterior divorcio, como si una llama del pasado siguiera ardiendo, resistiéndose a extinguirse. Y aquí es donde Demet, aparentemente, explotó. Donde la paciencia llegó a su límite y donde la estrella turca decidió poner un alto a la situación. Pero ¿cómo ha coqueteado Can? ¿Qué hizo exactamente para provocar la furia de Demet? ¿Qué acciones o palabras específicas desataron la tormenta? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las conjeturas, de los rumores que circulan por las redes sociales, de las interpretaciones que hacen los fans y los medios de comunicación. No tenemos pruebas contundentes, ni grabaciones comprometedoras ni confesiones explícitas que confirmen al 100% la veracidad de los rumores. Pero sí tenemos indicios, pistas sutiles y sobre todo, la opinión de muchos fans y medios de comunicación que han estado siguiendo esta
Novela de cerca analizando cada movimiento, cada declaración y cada gesto de los protagonistas. Por ejemplo, se ha rumoreado que Khan ha estado enviándole mensajes a Demet a través de redes sociales, mensajes directos que, según dicen, son bastante subidos de tono y que insinúan un interés romántico que va más allá de la amistad. Se dice que los mensajes contenían halagos explícitos, recuerdos nostálgicos de su tiempo juntos en Erkencikus, y hasta insinuaciones sobre un posible futuro juntos. También se ha comentado que ha estado dejando comentarios en sus publicaciones, comentarios que, aunque aparentemente inocentes y sin doble sentido, podrían interpretarse como una forma sutil de llamar su atención, de recordarle los viejos tiempos y de mantener viva la llama de la esperanza. Y lo más importante, se dice que ha estado hablando de ella en entrevistas, mencionando su nombre y su relación de una manera que algunos consideran inapropiada, teniendo en cuenta que ella estaba casada y que ahora está recién divorciada. Algunos medios incluso afirman que Khan ha llegado a insinuar que Demet siempre será la mujer de su vida, una declaración que, sin duda, no sentó nada bien a Uzankov durante su matrimonio y que ahora podría estar generando aún más confusión en la vida de Demet. Imagínense la situación desde la perspectiva de Demet. Recién divorciada, intentando rehacer su vida, sanar las heridas del pasado y superar el dolor de una relación fallida. Y de repente, como un fantasma del pasado, aparece Khan, recordándole constantemente el pasado, insinuando un posible futuro juntos, llenando su cabeza de recuerdos y, básicamente, metiéndose en su vida sin permiso. Normal que la chica explote. Normal que su paciencia se agote y que decida poner un límite a la situación. Pero, ¿qué significa exactamente que Demet explotó? ¿Cómo se manifestó su enfado y su hartazgo? Bueno, según las fuentes que han estado reportando esta noticia, Demet habría tenido una conversación privada, directa y contundente con Khan, en la que le habría dejado las cosas muy claras, sin rodeos ni ambigüedades. Le habría pedido, de manera firme y decidida, que dejara de coquetear con ella, que respetara su espacio, su privacidad y sus sentimientos, y que no la involucrara más en sus asuntos. Le habría dicho en pocas palabras que la dejara en paz, que le permitiera seguir adelante con su vida y que dejara de alimentar falsas esperanzas. No sabemos con exactitud qué palabras usó Demet, ni cómo reaccionó Khan a sus reproches. No sabemos si la conversación fue tensa y acalorada o si, por el contrario, se mantuvo un tono cordial y respetuoso. Pero lo que sí sabemos, o al menos lo que se rumorea, es que desde entonces, las interacciones públicas entre ambos han disminuido considerablemente. Khan ha dejado de mencionar a Demet en entrevistas y de comentar en sus publicaciones. Y Demet, por su parte, ha evitado cualquier contacto con él, tanto en persona como en redes sociales. Han establecido una distancia prudencial, como si ambos estuvieran tratando de evitar cualquier situación que pudiera reavivar la llama del pasado. ¿Significa esto que el culebrón ha terminado definitivamente? ¿Quién sabe? En el mundo de la farándula, como bien sabemos, nunca se puede decir nunca. Quizás Khan se haya dado por vencido, haya aceptado que Demet no está interesada en retomar su relación y haya decidido seguir adelante con su vida. O quizás, como un romántico empedernido, esté esperando el momento oportuno para volver a la carga, para demostrarle a Demet que su amor es verdadero y para reconquistar su corazón. Solo el tiempo, con su implacable paso, lo dirá. Lo que sí es cierto es que esta historia ha generado mucha controversia y ha dividido a los fans de Erkencikus. Algunos apoyan incondicionalmente a Demet y creen que tiene todo el derecho a defender su privacidad, a proteger su corazón y a pedirle a Khan que la deje en paz. Creen que Khan está siendo egoísta y que no está respetando los sentimientos de Demet. Otros, en cambio, siguen fantaseando con una reconciliación, creen que el amor verdadero siempre encuentra un camino y que Khan simplemente está expresando sus sentimientos y luchando por el amor de su vida. Sea como sea, lo que está claro es que Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo dos figuras muy importantes en el mundo del espectáculo, dos estrellas que brillan con luz propia, y que cualquier cosa que hagan o digan genera un gran revuelo mediático. Su historia, ya sea de amor, de amistad o de enemistad, seguirá dando que hablar durante mucho tiempo, alimentando la imaginación de sus fans y generando titulares en la prensa rosa. Y ahora, después de este chismecito jugoso, de este relato lleno de drama y pasión, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos visto cómo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue dando que hablar, a pesar de que ya han pasado varios años desde que protagonizaron Erkencikus. Hemos analizado los rumores de que Khan ha estado coqueteando con Demet, incluso después de su matrimonio y posterior divorcio.
Y hemos visto cómo Demet aparentemente explotó y le pidió a Khan que la dejara en paz. En definitiva, una historia llena de drama, pasión y, sobre todo, mucha incertidumbre. ¿Qué pasará en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier rumor y a cualquier movimiento que hagan Demet y Khan, y que les traeremos todas las noticias y chismes que surjan sobre este culebrón turco que parece no tener fin. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartirlo con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Son los mejores. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Khan debería dejar a Demet en paz? ¿O creen que todavía hay esperanza para una reconciliación? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios más jugosos, sus teorías más locas y sus predicciones más arriesgadas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den un like bien grande. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de todo este chismecito. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo, mi gente bella. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme, y hay que disfrutarlo.